Las dos son importantes. Nosotros necesitamos todos los días incorporar las mejores prácticas, las últimas prácticas, las más novedosas, las que están usando nuestros competidores, para no quedarnos atrás en el mundo de la mercadotecnia y de la promoción, porque yo insisto que no basta tener el producto, igualmente importante es la promoción del producto. No es suficiente tener un producto como una Coca-Cola pues conocida. Si no tuviera marca y no tuviera marketing, nadie la conocería y nadie la compraría. No basta tener playas hermosas en México, no basta tener ciudades culturales, no basta tener pueblos mágicos. Si no sabemos empaquetarlos, no sabemos venderlos, no sabemos promocionarlos, no podríamos vender turismo. Pero es cierto que hoy en día ya no todo es solamente promover. En el documento de tendencias de esta revista que les digo que es Skift, de tendencias para este año, una de las cosas que me llamó la atención cuando lo leí es que habla de que ya no solamente hay que enfocarse tanto en la promoción de los destinos, sino en la protección de los destinos, en el desarrollo de los destinos. Usaba yo frases, cuando fui secretario, yo decía que no podías tener solamente zonas hoteleras de primera y comunidades de tercera o atrasadas, que teníamos que trabajar en tratar de igualar y de mejorar los destinos. Entonces es cierto, hoy en día es muy importante trabajar en la promoción, pero también es muy importante saber que el turista moderno, el turista joven, está cada vez más consciente de los temas de sustentabilidad y el tema del medio ambiente y los asuntos del cambio climático. Y luego en este mundo en el que estamos ahora tan inconforme en muchas cosas, uno de los grandes reclamos pues son los temas de la desigualdad. Y yo también creo, intuyo, que también va a venderse mejor aquel destino turístico que muestre que está trabajando de cómo emparejar sus destinos, de cómo hacer que sus ciudades sean mejores, cómo hacer que sean más habitables, y que muchos lugares se van a penalizar si se dan cuenta que eso no está ocurriendo. Entonces, en resumen, yo creo que no son normalmente las normas las que nos impiden hacer las cosas mejor. Creo que el marco normativo en general es suficiente, salvo cosas que hay que siempre ver. Más bien lo que a veces nos falta es visión de las tendencias, de hacia dónde van las cosas, ponernos de acuerdo, lo que tú dijiste, Jorge, muy importante de lograr un consenso entre la industria, el gobierno federal, el gobierno estatal, trabajar en equipo. Ahí es donde yo creo que están los retos en el turismo y en muchos otros temas en el país. Y en cambio al revés, a veces pensamos, tenemos la tendencia, el vicio en México, de pensar que porque cambiamos la norma, cambiamos la realidad. Entonces hay un intento a veces de normatitis, y todo el mundo empieza por, es que vamos a cambiar la ley. Pero mi experiencia ha sido que pocas veces yo me he encontrado que algún artículo de la ley, no digo que no me los haya encontrado, pero pocas veces eso ha sido lo que para mí ha representado una dificultad. Las dificultades más bien son cómo ponernos de acuerdo, cómo lograr objetivos comunes, cómo alinear incentivos, cómo darle seguimiento a lo que nos comprometimos. Entonces, siendo abogado de origen, pues no creo que sea el cambio de las leyes la mayoría de las veces ni la solución a los problemas ni lo que nos impide avanzar. Creo que hay otros retos como los que puse, y el principal, desde mi punto de vista, es entender los intereses de los turistas, cómo van cambiando los intereses de los turistas, qué quieren los turistas, y de eso que quieren, ¿qué tengo yo, México? Así es como yo lo analizaría. De lo que quiere el mundo, de lo que quiere este segmento de viajeros jóvenes, de lo que quiere este segmento de reuniones y convenciones, de lo que quiere el segmento de turismo médico, de lo que quiere el segmento de turismo cultural en México y en el mundo. De eso que ellos quieren, ¿qué tengo yo? Y luego hacer una muy buena promoción para que sepan que esto tengo yo. Yo creo que ese es el enfoque, y no me preocuparía tanto de las leyes, y por eso tampoco le dedicaría demasiados artículos a revisar, muchas clases, a revisar el marco normativo. Ya cuando estás en una chamba, ya cuando estás trabajando eso, pues ahí de todos te lo tienes que encontrar, lo tienes que leer, o alguien lo va a hacer por ti. No me parece que sea el tema más relevante, el marco normativo, sino más bien este tipo de cosas de las que he reflexionado. Muy bien, nos queda muy claro, y creo que aquí cabe uno de los principios de la mercadotecnia, licenciado, que primero hay que tener el producto, saber qué es lo que se tiene, y después venga la promoción. Ese es uno de los principios de la mercadotecnia, y yo creo que con tu exposición aplica perfectamente
lo que se ha comentado. Seguimos con la siguiente pregunta. Por un lado, se nos señala que el turismo es una actividad muy positiva para las sociedades que lo practican y lo desarrollan, pero por otro lado, existe la idea de que la derrama principal se concentra en grandes empresas, algunas nacionales, pero la mayoría extranjeras, porque la aportación a la cadena productiva de transformación es muy limitada, por lo que su expansión está en tela de duda. Hipótesis que pudiera comprobarse por lo que ha sucedido en los pasados 3 meses a lo largo de esta pandemia. ¿Usted qué opina al respecto, licenciado de la Madrid? No, yo creo que tendemos a ver lo grande y pensamos que ahí está concentrado todo. Pero sin tener los números aquí a la mano, yo te podría asegurar que si lo viéramos por número de personas y hasta por valor de transacciones, la mayoría estaría concentrado en las pequeñas y medianas empresas. De acuerdo a algunas últimas cifras del CENET, se piensa que hay algo así como 450,000 micro, pequeñas y medianas empresas en el sector turístico. Y claro, vemos, por ejemplo, las cadenas hoteleras, ¿no? Pero hay que recordar, y eso tú lo sabes muy bien, Jorge, que en México no más del 20% de todos los hoteles forman parte de cadenas. La mayoría de los hoteles son hoteles familiares, es la inversión de alguien en Aguascalientes, la inversión de alguien en León. El 80% de los hoteles no forman parte de grandes cadenas, son negocios individuales, son negocios particulares. Si pensamos, por ejemplo, toda la cantidad de pequeños comercios y de comercios, de restaurantes, de proveedores de servicios, de agencias de viajes, yo creo que la mayoría del turismo sí está en estos sectores más pequeños, pero que sí dependen muchas veces de los grandes para que te traigan el turismo. Ejemplos, en Cancún, pues habría muy poco que hacer en Cancún, si no tuvieras un aeropuerto relevante y un desarrollo de las líneas aéreas. Entonces, pues los muchos pequeños comercios que hay ahí, los muchos restaurantes, los agentes de viajes, los que te llevan a visitar Chichén Itzá y tantos otros lugares, pues no tendrían trabajo si no tuvieras todo este negocio de la tour operación, de las líneas aéreas que te trajeron a los turistas, de los hoteles que te pueden recibir a 1,000 personas o más de 1,000 personas. Entonces yo creo que más bien más que entrar en este mundo donde algunos nos quieren meter de grandes y chicos y buenos y malos, creo que sí hay áreas de oportunidad de cómo hacerlo mejor. O sea, más que decir, bueno, pues es que así es y pues esto es terrible y está concentrado. No, a ver, ¿qué podemos hacer mejor? Ejemplos. Nosotros tratamos en su momento, detonamos un programa que se llamaba Conéctate al Turismo, porque sí veíamos que hay una enorme oportunidad de que, por ejemplo, las cadenas, ahí sí ya eran las cadenas hoteleras, las líneas de avión grandes, les presentáramos a proveedores de sus insumos más pequeños, pero buenos, que quizá no los conocían, y queríamos ver si podía haber una relación de compra y venta entre ellos. Y así recuerdo, por ejemplo, que les presentamos algunas cadenas hoteleras a proveedores mexicanos, desde las grandes cadenas que hacían carne, como su carne, para que entonces los hoteles de Cancún no tuvieran que importar la carne de los Estados Unidos, sino que la compraran de un proveedor nacional. O empresas que hacían blancos, o que hacían toallas, o que hacían infinidad de cosas, o vinos. A veces, efectivamente, quizá no hay la capacidad de llegar a los grandes compradores, pero ahí es donde yo focalizaría el esfuerzo de tratar de integrar esa cadena, de sustituir algunas de las importaciones de productos que compramos de fuera porque así se ha comprado siempre, porque sabes que es de buena calidad, porque te cumplen, y más bien tratar de ir desarrollando una cadena nacional. Esta palabra que es muy vieja, pero que siempre puedes modernizarla en la instrumentación, que es la sustitución de importaciones, es algo que quisimos hacer en turismo y es algo que también quise yo empujar desde Bancomex. Ahí sí veo áreas de oportunidad. Ejemplo, ¿por qué si estás en Cancún, o por qué si estás en Los Cabos, o por qué si estás en la Ciudad de México, por qué no logras tratar de que estés comprando productos de la región
en lugar de estarlos importando de fuera. Ahora, eso que suena muy fácil y que dirán muchos, sí, pues hay que hacerlo. Bueno, sí, nomás que eso hay que empujarlo y hay que incentivarlo. Porque si tú eres el jefe de compras de una de esas empresas, tú dices, yo me voy por lo que es confiable, por lo que me ha funcionado, y yo no me la puedo jugar ni me puedo arriesgar. Es una decisión, hasta cierto punto, de sector, de grupo, de secretaría que lo apoye, de instrumentos con la banca de desarrollo. O sea, estas cosas del desarrollo, los desarrollos de los proveedores no se dan solos. Pero sí hay una enorme área de oportunidad para que entonces esta imagen que hay de es que son los grandes, más bien yo diría, ¿cómo a partir de los grandes es que detonamos y generamos más cadena? Yo no estoy peleado con los grandes. Lo que creo es que sí se le puede sacar más provecho a estas grandes cadenas, a estos grandes hoteles, a estos grandes parques recreativos y integrar más proveeduría detrás de ellos. Yo ahí es donde concentraría mi reflexión, mi acción, y entonces les puedo asegurar que el monto y los beneficios serían todavía mayores a los que de por sí ya hay. Pero yo estoy convencido de que la inversión sea nacional, sea extranjera, nos conviene tener grandes cadenas, nos conviene tener grandes líneas aéreas, pero también nos conviene, como de hecho es, una gran dispersión de proveedores y de pequeñas empresas que vivan alrededor del turismo también. Muy bien, bueno, muy clara la respuesta, licenciado Lamadrid. Pasaríamos a la número 5. El turismo lo generan, lo administran y lo atienden empresas privadas. En su opinión, ¿cuál debe ser el papel del gobierno en su desarrollo? Bueno, a ver, yo soy un convencido, y eso que tengo una vocación de servidor público y ya he tenido la suerte de serlo, pero yo soy un convencido de los beneficios de una economía de mercado. O sea, yo estoy convencido de que, y ahorita hago algunas precisiones, yo estoy convencido de que el principio de una economía de mercado, donde cada quien buscando un lucro, buscando una oportunidad de negocio, desarrolla una actividad productiva, eso me parece que ese movimiento, esa visión, es la que mueve una economía. Es diferente eso a que yo no crea, y que sí creo, que podemos hacerlo mejor y que debe ser más incluyente. Y también me gusta esta visión que se ha estado moviendo hace muchos años en los Estados Unidos, y yo creo que en México es algo que tenemos que empujar, esta idea de un capitalismo consciente, de que una empresa no debe solamente enfocarse en maximizar sus utilidades, sino que también debe de tratar de maximizar los beneficios de las partes de la empresa. Esto es, no solamente maximizas las utilidades para el accionista, sino cómo hago, obviamente, primero, que yo al cliente le dé el mejor producto de la mejor calidad al precio más bajo posible. Eso sería, de cuenta, como la meta. ¿Cómo le doy a esta persona el mejor producto de la mejor calidad al precio más bajo posible? ¿Cómo le pago a mis empleados? No el salario mínimo, sino el salario máximo posible para que mi negocio sea rentable y competitivo. ¿Cómo atiendo a mis proveedores para que yo les pague en los tiempos más cortos posibles? No cómo me financio de mis proveedores, sino cómo desarrollo proveedores. Un poco lo que yo platicaba antes. ¿Cómo desarrollo mi cadena de proveedores? Porque si el proveedor también se siente bien tratado, pues también se genera ahí una lealtad. Entonces yo creo en eso. Y creo que eso, en ese sentido, también creo que el sector privado es insustituible por el gobierno. Esos ejercicios ya se hicieron en otros lugares, en otras etapas de la historia, y fracasaron rotundamente. ¿Por qué? No es que el gobierno lo acabe haciendo, lo acaban luego haciendo algunas personas alrededor del gobierno, ¿no? O el gobierno lo acaba haciendo tan mal que los gobiernos fracasan. O sea, el modelo, digamos, soviético, y perdón para mis amigos, bueno, mejor no doy nombres, pero de otros países cercanos, un desastre. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Bueno, pues entonces el Estado tiene que, en un diálogo permanente con el sector privado, tiene que tratar de generar las condiciones para que tiene dos cosas, para que ese sector privado tenga los incentivos para invertir, para decir, oye, pues en lugar de invertir en República Dominicana, vamos a poner nuestro hotel aquí en México.
Porque también los mexicanos tienen la opción de invertir fuera, no solamente los extranjeros en México, también los mexicanos tienen la opción de invertir fuera si ven que no hay condiciones de inversión en México y no hay seguridad para tus inversiones y el retorno no es el adecuado y la seguridad pública está mal, bla, bla, bla. Entonces, una es generar las condiciones. Oye, la infraestructura es mala, por ejemplo. Oye, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Carreteras públicas con impuestos de los mexicanos? ¿O nos vamos al tema de las concesiones para también, pero que haya infraestructura, para que haya aeropuertos, para que, la seguridad? Eso sí le toca al Estado mexicano. Oye, es que haya seguridad. O sea, no puede ser que nosotros queremos invertir en este destino, queremos invitar gente de fuera y vienen a correr un riesgo. Entonces, y por otro lado, al Estado también le toca en esta conversación de decir, yo genero condiciones para que tú inviertas, pero yo también te pido, y lo voy a estar observando, que haya una distribución más equitativa de los beneficios, ¿sí? Yo creo en muchas cosas que a veces es poner a las empresas a competir en esto que yo decía hace un momento. Ahora que lo que sea la nueva competencia no es solamente quién tiene un valor más alto de las acciones o quién reportó más utilidades, sino quién está repartiendo mejor el beneficio, que esa sea la nueva competencia entre las empresas. Y el Estado siempre tendrá la facultad de que si ve que eso no se está dando, pues entonces tienes tu facultad impositiva de decir, bueno, pues lamentablemente no se pudo hacer como yo hubiera querido, grabo esas utilidades y las voy a repartir en educación de calidad, salud, educación, salud de calidad, seguridad. Entonces, en resumen, yo creo que al Estado le corresponde generar las condiciones para que el sector privado haga las inversiones y después juntos ver que esa distribución de la riqueza sea cada vez más equitativa para que pase lo que yo les decía en un momento, para que sí tengamos zonas hoteleras de primera, pero también tengamos comunidades de primera, porque el turismo no es un fin en sí mismo, el turismo es un medio y debe ser un medio para que los mexicanos prosperen. Y entonces eso es lo que no se nos debe de olvidar. Al final del día lo que debemos todos de buscar es una mayor prosperidad del conjunto de los mexicanos. Y hoy la sensación en el mundo, y pues no están tan alejadas de la realidad, pues es que el reparto de esos beneficios está muy desigual y se ha ido mucho el beneficio hacia el capital y a costa del mercado laboral y del empleado. Pues eso es lo que hay que equilibrar. Yo creo que hay que equilibrar, yo creo que hay que equilibrar mucho, pero no creo que hay que destruir, no creo en destruir, eso no sirve de nada. Y más si se hace a partir de ignorancia, prejuicios y rencores. De ese lado no vamos a acabar con un México más parejo, vamos a acabar con un México sin inversión, sin crecimiento, sin empleo y sin posibilidades de que los grupos más marginados puedan prosperar. Ese no debe ser el camino y no creo que el sector público pretenda ni debe pretender sustituir el rol del sector privado ni en el turismo, ni en la energía, que es parte del debate que traemos. Ejemplo, nomás por la energía, nomás por poner un ejemplo. Debe el Estado procurar que haya energía en México suficiente y a precios competitivos. No debería de tener a priori ni una opinión de si eso debería estar a veces en el... Bueno, no, sí. Tendría que decir, y por principio creo que debe estar en el sector privado, salvo prueba en contrario, ¿sí? O sea, falta esa visión donde sí, digamos, el papel del sector público no es andar en la parte productiva de la economía, en la parte incluso de energía, que es tan importante para el sector turístico. Corremos el riesgo de que las energías, la electricidad, ya está carísima, que le proveamos al sector sea tan alta que también entonces sea un costo excesivamente alto para proveer buenos servicios. Pero en fin, el resumen, economía de mercado, pero con una visión mucho más solidaria, mucho más incluyente y donde el Estado le toca generar condiciones para que eso ocurra. Gracias, licenciado. La siguiente pregunta, con su gran experiencia en economía y finanzas y ante la inminente quiebra o ya quiebra de muchas empresas, ¿qué sugerencias nos compartiría para que las empresas, sobre todo las pymes, sobrevivan o se recuperen? Mira, Jorge, yo creo que estamos metidos como país en una situación muy complicada. Ya estaba complicada el año anterior porque ya el año pasado ya también
la economía ya prácticamente había, si no decrecido, se había quedado en ceros. O sea, ya se sabe que el número oficial es menos 0.3, pero vamos a dejarla en cero. Y gran parte de ese no crecimiento económico ya tuvo que ver con una visión del nuevo gobierno federal, desde mi punto de vista, muy diferente a esto que yo estoy platicando. Muy diferente a esta idea de cuál es el papel del Estado. Pues el papel del Estado es, por un lado, generar condiciones para invertir, para generar riqueza, y después en un diálogo constructivo, en un nuevo pacto, un nuevo contrato social, platicar de cómo lo vamos a repartir de una manera más equitativa para que todos nos sintamos parte del plan. No llegaron con esa idea, sino más bien es, hay buenos y malos, hay gente que piensa en cosas terribles y otros que son unos santos. Y bueno, el resultado es obvio: cuando no hay confianza, no hay inversión, no hay crecimiento, no hay empleo. Primer trimestre de este año, el primer trimestre antes del coronavirus, ya el crecimiento era menos 2.3%, ya como parte de esta visión. Entonces yo creo que es muy importante, Jorge, dos cosas. Tanto con los empresarios que pudieran estar escuchando como con los estudiantes, es muy importante fijar una opinión, formarse una opinión. ¿Cuál es nuestra opinión? ¿No? ¿En qué pensamos? ¿En qué creemos? ¿Esto en lo que creemos está siendo compartido por las autoridades o no? Si no estamos de acuerdo con lo que ellos están viendo y nosotros vemos que incluso nuestra situación se va a ir deteriorando, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo denunciamos? ¿Cómo nos movilizamos? Y esta posición, que es relevante para los empresarios, también lo es para los estudiantes, porque en algún video que yo hice hace ya varios años, bueno, 2, yo decía que quienes más tienen que perder del futuro o ganar son los que más futuro tienen por delante, que son los jóvenes. Y entonces lo que le ocurre hoy en día a los jóvenes es que tienen un reto enorme, muy superior al que tuvimos nosotros en otra época, y vaya que a algunos de nosotros por edad también nos tocó una época difícil. Los jóvenes de hoy tienen que no solamente cumplir con sus materias y tienen que pasar, sino tienen que tratar de entender lo más rápido dónde están situados para tratar de fijar posición hacia el futuro y manifestarse y movilizarse y pronunciarse, y en su momento también, cuando en un régimen democrático para eso son las elecciones, votar en consecuencia. Yo observo, lamentablemente, que hoy estamos con un gobierno federal que no comparte estas ideas, que cree que las cosas que se hicieron los últimos 40 años, todas estuvieron mal, todas, siendo que muchos de los integrantes de hoy de esta administración, por cierto, formaron parte de administraciones pasadas en esos últimos 40 años. Entonces, no todo puede estar mal. Y entonces, no están, además, por otro lado, no están, desde mi punto de vista, no están ni siquiera al tanto de las nuevas tendencias, del nuevo mundo les digo, que está cambiando constantemente, del mundo digital, de la economía del conocimiento, de lo rápido que cambian las cosas. Entonces, la propuesta que nos están planteando como país es anacrónica o incluso hasta contraria a la tendencia del mundo. Entonces, nosotros no podemos ser pasivos, salvo que estemos dispuestos a aceptar las consecuencias. Y si no se está dispuesto a aceptar las consecuencias, pues no se puede ser pasivo. Entonces, creo que es muy relevante fijar una opinión, en qué creo, qué de los rollos que oigo me hacen sentido, para dónde creo que tenemos que ir, y una vez fijada esa posición, actuar en consecuencia. Yo creo que mucho, Jorge, hoy también se debe hacer desde el nivel local. Yo creo que ante la dificultad de un diálogo con el gobierno federal, hay que atrincherarse en lo local. Hay que tratar de que cuando menos con nuestras autoridades municipales, nuestras autoridades federales, estatales y los empresarios, sí tratar de fijar una visión de la plaza, del lugar, del destino, ¿sí? Creo que lo local es un lugar donde hoy podemos actuar. Y la otra que también les quiero recordar es que hoy en día, a ver, aquí en el 21, de aquí al 21 tenemos elecciones para el Congreso Federal y muchos congresos estatales. Pero hoy en día ya hay muchos diputados locales y federales a los cuales les tendríamos que otra vez dar nuestra visión, explicarles nuestras propuestas y pedirles que nos los representen y que los impulsen en sus cámaras.
aunque no hubiéramos votado por esos legisladores, son nuestros representantes. Y hacerles ver cuál es nuestro planteamiento. Y hacerles ver también que si nos ayudan, entonces podemos votar para su reelección en las próximas elecciones. Pero que si no nos ayudan, vamos a votar en contra. O sea, la democracia también hay que usarla, ¿sí? La democracia hay que usarla. Entonces, bueno, pues ahí hay varias reflexiones de cómo podríamos estar enfrentando este momento, pero lo más importante primero es fijar posición. ¿En qué creo? ¿Cuáles son nuestras convicciones? Y alrededor de esas, ¿cómo nos movilizamos? Y una movilización es en lo local, y otra movilización es ir a hablar con nuestros legisladores locales y federales, pero de nuestras zonas, y pedirles que se pronuncien a favor de nuestros temas. Y que no lo haga, que sepa que no contará con el apoyo de ese grupo y de esos ciudadanos. Muy bien, Liceo de la Madrid. Realmente, como comentamos, el auditorio es principalmente de estudiantes y de profesores, pero también hacíamos estas preguntas porque muchos de estos jóvenes son hijos de empresarios, ¿no? Por eso todos estamos con esa preocupación del tema de las quiebras, ya que ya hay bastantes y otras que son eminentes. Por eso hacíamos esa pregunta y bueno, pues gracias por la respuesta. De mi parte tendría una más y para después pasarle la palabra a Juan Carlos Arnau, quien está también recabando ahorita preguntas del auditorio. La última que yo tengo de mi parte es, ¿qué áreas del turismo requieren inversión para obtener esa recuperación que nos comentaba anteriormente? Bueno, es que la inversión es algo que... bueno, y nomás una última reflexión por la pregunta que tú hiciste. Y es que si no logramos revertir un ambiente de confianza, entonces no vas a tener ni más inversiones, ni vas a tener visitantes, ni vas a tener turistas. No vas a tener, entonces, la consecuencia es esto que algunas personas empiezan a vivir, ¿no? Pues que las empresas empiezan a estar en una situación de iliquidez, de que no tienes ingresos, de que no llega a la gente, y después pasas una situación de insolvencia. O sea, que también lo que yo quiero transmitir es que hoy sí ya no hay de esas en donde dices, bueno, pues me hago pato y no pasa nada. Simplemente no me pronuncio, no hago y no pasa nada, no. Ahora tenemos que tener una posición específica hasta qué actitud y qué medidas tomar todavía ante la pandemia. Cómo lograr que pudiéramos traer más pruebas a los destinos para estar pudiendo invitar a gente que viene de fuera y que se va a sentir confortable. Cómo generamos un ambiente donde sí va a haber nuevas inversiones. A ver, ahora no nada más por el coronavirus, sino por la falta de confianza en general en el país. Pues yo ya sé de muchas cadenas hoteleras o de muchos empresarios que no están construyendo un nuevo hotel o no están construyendo los nuevos restaurantes. Todo eso son oportunidades de crecimiento y de empleo perdidas. Entonces, lo que sí quiero transmitir es que esto exige acción. Esto exige acción inteligente, acción pensada, pero a los hijos de los empresarios, a los estudiantes que están aquí estudiando la carrera, sí hay que tomar conciencia que estamos viviendo en una situación en México y en el mundo que requiere de una respuesta mucho más rápida, mucho más acelerada que los tiempos tradicionales donde algunos dirían, bueno, termino mi carrera, me voy a meter al negocio de papá, ahí voy aprendiendo y ahí luego veo. No, bueno, pues este ritmo, si no toma uno una actitud más proactiva desde un principio, pues igual ya no hay ni el negocio del papá, ¿no? Entonces es un poco lo que quiero transmitir, de que sí hay un sentido de urgencia y que lamentablemente no estamos viviendo un mundo en donde todo mundo esté a favor de un camino, no al revés. Estamos en un mundo bastante polarizado, donde algunos confunden los diagnósticos con las propuestas, ¿no? Donde no está claro el camino para muchos y donde yo creo que el reto es construir una alternativa para que todos quepamos en lugar de discursos polarizantes que nos dividan y donde no tendremos oportunidad de avanzar. Pero bueno, me desvié porque un poco era por la última reflexión que hiciste, Jorge, pero ¿me recuerdas esta pregunta cuál era? Del turismo requieren inversión para obtener esa recuperación
que nos comentaba anteriormente, secretario. Sí, bueno, todos los sectores requieren de una inversión permanente. Por ejemplo, en los aeropuertos, para que estén en buenas condiciones, para que estén modernos, para que sean atractivos, porque estás compitiendo contra otros países que sí están haciendo eso. Para que tus hoteles también no se vean viejos, sean cómodos, incorporen las nuevas tecnologías. Entonces, la inversión es un requisito, a veces hasta nada más para estar actualizado, ¿no? Esa es la famosa depreciación, ¿no? Muchas veces simplemente para que los activos estén bien, estén funcionando, pero si además quieres hacerte de un destino más atractivo, pues entonces también a ti te gusta ir a lugares donde se ven las cosas bien y nuevas, y mira, los taxis a donde llegas están en buenas condiciones, eso es inversión para alguien. Mira, estos restaurantes están monos y también incorporan algunas tecnologías, eso es inversión para alguien. Oye, mira, están seguros, veo que hay seguridad y puedo caminar en la noche. Eso es inversión pública en el tema de seguridad. O sea, la inversión es un prerequisito y cuando no hay inversión, empiezas a notar inmediatamente el deterioro, empiezas a notar cómo la plaza se va avejentando y tú podrías seguir llenando los destinos, pero los vas a llenar de una ocupación, de un segmento de turismo de mucho menor capacidad de gasto y el destino se va a empobrecer. Y hay momentos en los que ya darle la vuelta a ese destino cuesta mucho trabajo y pienso en un lugar como Acapulco, que es un lugar maravilloso, pero donde ya el tipo de segmento de visitante que va ahí, pues ya no es el de alto poder de compra. Sí, aparentemente hay ciertos meses o fines de semana donde se llena, pero no puedes cobrar las tarifas que cobras en un Cancún o que cobras en Los Cabos. Entonces, la inversión es vital, pero entonces regreso a mi punto de antes. Para que haya inversión en un país tiene que haber confianza. Tiene que haber confianza en que las reglas del juego se respetan. Tiene que haber confianza en que si vas a invertir a largo plazo, no te van a cambiar las reglas del juego. Y lamentablemente, ese es en México en el que estamos hoy, donde alguien llega y dice, es que fueron tratos injustos. Yo no sé si fueron justos o no, pero esa es la ley, ¿sí? Eran arreglos legales. Lo peor que puedes hacer es cuando alguien llegue con su criterio moral o con algún otro criterio, empieza a poner en duda la legalidad y la confianza de un sistema. Y en ese es el caso en el que nos encontramos en México hoy. Yo nomás quiero alertar a los jóvenes que ese es el entorno donde nos encontramos hoy. Y por eso vuelvo a insistir en que hay que pronunciarse, porque no le va a ir igual de bien a un joven, por más que le eche ganas a su carrera, en un entorno de una economía depresiva, que no hay inversión y no hay confianza, a un joven, incluso no tan bueno en su carrera, si forma parte de un país donde las cosas estén progresando. A eso es a lo que quiero como sensibilizar a la gente joven, de que tiene que tomar un rol antes que temprano. Muy interesantes sus reflexiones y sugerencias, licenciado Lamadrid. De mi parte, esas son las preguntas que yo tenía, que había concentrado. Y ahora, si no tiene inconveniente, licenciado Lamadrid, le pasaremos la palabra a Juan Carlos Arna, conocido suyo, para que en base a lo que haya recabado ahorita en este transcurso, en este tiempo, podría formularle algunas preguntas que nuestro auditorio nos ha hecho llegar. Gracias, Jorge, gracias por la invitación y me da mucho gusto, como siempre, verte. Igualmente, y nos vemos, primero Dios, en octubre, en el Congreso de FEMATUR, el cual ya está invitado y que nos va a hacer el honor también de acompañar al licenciado de la Madrid, del 10 al 13 de octubre, precisamente en Acapulco. Vamos a llevar a cabo el encuentro académico nacional y estamos esperando alrededor de 1,000 jóvenes que nos acompañen, maestros y estudiantes de la carrera de turismo. Muy bien. Gracias, Jorge, gracias por la invitación.